7 escalofriantes relatos embrujados. Descubre lo oculto que dejará tu alma maldita. Laura caminaba con el corazón en la garganta, sintiendo el aliento del terror soplando en su nuca. Aquella noche, las sombras parecían cobrar vida, y los murmullos de la calle la golpeaban como rayos. Era la misma ruta de siempre, pero el aire estaba cargado, un presagio de lo que estaba por venir. Los faroles titilaban como si temieran encenderse del todo, y en cada rincón el eco de su propia respiración resonaba ominosamente. La risa, eterna e inconfundible, flotaba en el aire, la risa de niños. Pero Laura sabía que su hija estaba a salvo en casa, o al menos eso esperaba. Cada paso que daba resonaba en su mente como un disparo. ¿No había algo en el silencio de esa oscuridad que amenazaba con devorarla? La sensación de ser seguida se hizo un peso en su pecho, un terror palpable que la empujaba a mirar atrás, sin encontrar nada. Se detuvo un instante y el viento gélido le acarició la cara, seco y frío como los dedos de un fantasma. Se apresuró hacia casa, dejando que la paranoia la atrapara. Cada sombra parecía cobrar un nuevo significado. Si había una leyenda que contar, sin duda la estaba viviendo. Al cruzar la puerta, el clamor de su hogar se transformó en un eco inquietante. «Cierra la puerta, Laura, que el mundo afuera no es seguro». Trató de arrojarse sobre su hija, pero el eco de aquellas risas infantiles seguía persistente, como si algo la estuviera observando, acechando en la penumbra. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Objetos desaparecían, la sombra de una figura se dibujaba en las esquinas, y esas risas seguían resonando. Sofía, con su inocencia, le respondía a los ecos, llenando el ambiente con su risa y risitas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las nubes grises, Laura se encontró con una caja de madera en el armario. Era de colores desgastados y cubierta de polvo, como si llevaba años allí. Dentro, unas fotos descoloridas de niños la miraban con ojos vacíos. El terror instantáneo la abrumó. La Llorona. Recordaba de su abuela las historias sobre esta madre, condenada a buscar a sus hijos en un mundo en pena. La conexión le caló hondo. Su madre había susurrado sobre ella justo antes de marcharse, el eco de las palabras llenando el vacío que quedó en su vida. Panicada, Laura llenó sus pensamientos de desesperación cuando aquella noche Sofía desapareció. «¡Sofía!», gritó, su voz una mezcla de terror y desesperación, resonando en la noche como un llamado en el abismo. Las sombras se agudizaban y su mente explotaba con imágenes de lo worst case scenario. Se unió a un grupo de vecinos, todos con miradas de terror, compartiendo historias de desaparecidos y risas de ultratumba. Entre murmullos, un anciano la guió hacia el hogar de don Felipe, un hombre que podía desatar las respuestas de sus pesadillas. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el miedo como su única guía, Laura respiró hondo y se dirigió a la casa de don Felipe. Al cruzar la puerta el aire se tornó pesado y la risa infantil resonó nuevamente. Ahora estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. ¿Podría Laura salvar a su hija, o ya estaba atrapada en una trampa tejida por la desesperación y los ecos del pasado? El interior de la casa de don Felipe emanaba un aire denso y polvoriento. Las cortinas viejas apenas dejaban pasar la luz.
creando un mundo sombrío donde el tiempo parecía haberse detenido. Laura observó con cautela lo que parecía ser una biblioteca llena de libros antiguos y frascos con líquidos de colores extraños. Muchos de ellos ni siquiera podía identificar. Don Felipe, un hombre de rostro marcado por el tiempo y la tristeza, la recibió con una mirada profunda. «Has venido porque escuchaste las risas, ¿verdad?», preguntó, su voz como un susurro entre las sombras. Laura asintió lentamente, sintiendo cómo su piel se erizaba ante su presencia. «Mi hija ha desaparecido», murmuró, apenas pudiendo contener las lágrimas. «Esas risas no son de niños, Laura», dijo él, y su mirada se ensombreció. «Son ecos de almas perdidas, de una historia que se repite cada generación». Con un gesto, el anciano la invitó a sentarse frente a una mesa cubierta de símbolos extraños y velas apagadas. «Debes estar lista para escuchar toda la verdad», advirtió. Mientras él comenzó a narrar la leyenda, las paredes parecieron estrecharse. Habló de una madre que, consumida por el dolor de perder a sus hijos, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. En su desesperación, la mujer arrebató a otros niños, arrastrándolos a su tristeza. Laura sintió el escalofrío recorrer su espalda. Era imposible, pensó, pero a medida que don Felipe hablaba sobre la Llorona y las puertas que abriría, el eco de la risa de Sofía en su mente se hizo más fuerte. «Si quieres rescatar a tu hija, debes enfrentarte a la Llorona. Ella te atraerá como una polilla a la llama, y una vez que estés en su presencia, debes ser más astuta que ella», le advirtió, su voz grave resonando en la penumbra. Laura sintió un nudo en el estómago mientras su corazón latía alocado. La idea de enfrentar a una leyenda, un espíritu que había atormentado a generaciones, la aterraba, pero sabía que no tenía otra opción. Don Felipe extendió la mano y le entregó un pequeño amuleto con inscripciones ancestrales. «Este te dará protección, pero no olvides que el amor de madre es tu mejor arma. Ella está buscando una conexión contigo, una puerta que abrir». Con el amuleto palpitando en su mano, Laura se levantó decidida. Tenía que volver a donde todo comenzó, al mismo lugar donde había encontrado la caja. Sin embargo, antes de salir, don Felipe la detuvo. «Recuerda, Laura, el camino hacia la verdad está rodeado de mentiras. No te dejes engañar por lo que parece, porque lo que brilla en la oscuridad puede ser lo más peligroso». Al salir de la casa, el viento llevaba consigo las risas, un eco sin fin que la llamaba. Cada paso que daba hacia su hogar era una lucha contra el miedo y el anhelo. Las luces, una vez más, temblaban, mientras el terror la acompañaba en cada rincón. La realidad se meditaba entre lo posible y lo imposible, y su mente se ahogaba en las pesadillas que la acechaban. Al llegar a su casa, notó que la puerta estaba entreabierta. Sin poder controlar la inquietud, entró. El aire enrarecido la envolvía, y su corazón retumbaba. «Sofía», llamó con voz temblorosa, pero lo que le respondió fue un eco burlón, un crujido que surgió de la oscuridad. Nada estaba como debía, y Laura sintió la amenaza de lo oculto acercarse. Con cada paso que daba en el interior, una sensación opresiva la invadía. Estaba a punto de enfrentar su mayor temor, y cuando giró la esquina, la oscuridad cobró vida. En el fondo del pasillo, un par de ojos la observaban, y desde la habitación de Sofía, un susurro helado llamó a Laura por su nombre. «Ven, mamá, ven a jugar». El aire se volvió gélido. ¿Era realmente su hija? ¿O era la trama de una llorona que se alimentaba de su dolor? Una decisión estaba frente a ella: seguir la voz o huir. En ese instante, la verdad y la locura se entrelazaron, y Laura supo que pronto descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor. Pero el tiempo se agotaba y la risa se intensificaba. ¿Qué decisión tomará Laura?
¿Escuchará su corazón o dejará que el terror la consuma? Laura se quedó paralizada en el umbral de la habitación. La voz que la llamaba era un eco de amor y desesperación, pero también estaba impregnada de un tono burlón, de un matiz que le helaba la sangre. Se acercó lentamente hacia la puerta que se entreabría, sintiendo cómo el aire denso se aferraba a su piel, como si algo lo retuviera por dentro. ¡Sofía!, gritó de nuevo, un tono de súplica desgarrando su voz, pero el silencio que siguió fue profundo, como un abismo sin fondo. De repente, el ruido de risas resonó a su alrededor, risas que parecían salir de las paredes, como si la casa misma se burla de ella. Era una mezcla de alegría y horror que hacía que su aliento se apagase. La habitación estaba a oscuras, apenas iluminada por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de la ventana polvorienta. Laura avanzó un paso más, el corazón latiendo con fuerza, y pudo ver la silueta de una figura en el rincón, apenas perceptible. No podía distinguir bien, pero ese brillo, esos ojos que la observaban y la desnudaban, parecían estar más allá de lo humano. «Ven, mamá, ven a jugar». La voz sonó de nuevo, más insistente, más seductora. Un escalofrío recorrió su espalda y una ira primigenia se adhirió a su miedo. Sabía que tenía que resistir. La Llorona siempre jugaba con las emociones. «Sofía, estoy aquí», gritó, su voz resonando en el silencio. Pero lo que obtuvo a cambio fue un lamento bajo, una sensación de angustia que la atravesó. El aire era pesado, y con cada inhalación la desesperación aumentaba. Recorrió el pasillo, buscando una respuesta, cada paso más largo que el anterior, cuando lo inexplicable capturó su atención. En el suelo estaban esparcidos los juguetes de Sofía, una muñeca rota, un carrito cuyas ruedas chirriaban, piezas de un juego desparramadas como si hubieran sido sacadas de un día normal de infancia. Con un impulso, se agachó a recoger la muñeca, rozando su suave rostro con la palma de la mano. El crujido de una puerta al final del pasillo la sacó de su ensoñación. La sombra en la habitación se movió y el corazón le golpeó con fuerza. La risa se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral se adueñó del ambiente y aquel lugar se volvió claustrofóbico. Laura sintió que algo la observaba, como si las sombras cobrasen forma y se acercaran un paso más. Aun con el amuleto protector pulsando en su mano, el terror la arrastró y alzó la voz. «Si eres mi hija, muéstrate. No tengo miedo». Las palabras sonaron más firmes de lo que se sentía por dentro. El amuleto ardía contra su piel, una brasa en su mano que le daba un ligero consuelo. ¿Miedo? La risa ahora sonó más alta, más cercana, como si el propio aire se burlara de su determinación. «Tu corazón late por nada, Laura. La Llorona sabe lo que quieres, y vendrá por ti, como vino por mí». Laura sintió que el tiempo se detuvo. Esa última frase la golpeó, era como un eco de la historia de don Felipe, un recordatorio de que cada madre que había enfrentado a la Llorona había perdido. Ella debía actuar. Esa voz era un truco, pura seducción destinada a quebrantar su voluntad. ¿Quién estaba realmente esperando allí? ¿Su hija o el espíritu que se alimentaba de su dolor? Y entonces, en un acto de desesperación, tomó la decisión. Se giró de golpe, dispuesta a huir de esa trampa, pero en el mismo instante una figura se materializó frente a ella, y con un grito que helaría la sangre, Laura quedó atrapada entre la Llorona y la decisión de su corazón. Las risas resonaban en un crescendo interminable, mientras las luces parecían parpadear con cada latido de su corazón. ¿Qué es lo que realmente se encuentra al final del pasillo, en la penumbra? ¿Logrará Laura enfrentarse al horror que acecha o caerá nuevamente en las garras de aquel poder oscuro? Laura se encontró en un mar de dudas y terror. La Llorona, con su figura espectral, se movía como una sombra en la penumbra, cada susurro en el aire atrapando su aliento.
Fue en ese instante que el miedo se tornó tangible, una neblina fría rodeando su cuerpo. Sin poder resistir, retrocedió un paso, pero la figura se acercó rápidamente. «¿Por qué huyes, mamá? ¿No quieres jugar conmigo?» La voz resonó en su mente como un eco de la niñez, el tono de Sofía haciéndola tambalear entre la esperanza y el horror. La muñeca que aún sostenía en su mano parecía cobrar vida, como si desease liberarse de su apretón. Laura luchó por sacar palabras de su boca. «No eres mi hija, tú no eres Sofía». A pesar de su valentía, el temor escondido en su pecho se hizo eco en sus palabras, y al decirlo, la figura se estremeció, como si una risa oscura la acariciara desde dentro. «¿Y qué si lo soy?» La Llorona le sonrió con un gesto macabro, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. «He venido a buscarte, Laura. Las almas que lloran son las que más alegría traen». Con cada palabra que pronunció, una corriente de aire helado recorrió el pasillo y Laura sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El amuleto en su mano comenzó a emitir un leve resplandor respondiendo a su miedo. Pero ese destello solo pareció enfurecer a la criatura. «Ese trinquet no puede salvarte. Has sido marcada por el dolor, y el dolor siempre vuelve». Aquel tono sarcástico se transformó en un grito desgarrador que resonaba entre las sombras, reverberando hasta el último rincón del hogar. A medida que retrocedía, los juguetes de Sofía comenzaron a chocar unos con otros en el suelo, como si una tormenta invisible estallara a su alrededor. Laura entonces comprendió que no podía dar la espalda a la oscuridad. Tenía que enfrentarla. La muñeca resbaló de su mano y cayó al suelo. Justo cuando su interior se quebró, un pequeño objeto brilló. Era un pequeño medallón, un detalle que Sofía había escondido en su muñeca de trapo, un talismán que siempre había guardado con cariño. ¿Lo ves? El poder del amor se convierte en fuego. No puedes, no debes renunciar a tu hijo, ¿o es que prefieres seguir olvidando? La risa resonó de nuevo, implacable, y cada ecosistema de risas la rodeaba como un canto lujurioso que aumentaba en intensidad. Laura, péndulo entre el amor maternal y la amenaza retorcida del ente, recogió el medallón. Con la firme decisión de enfrentarse a la Llorona, lo alzó. El resplandor del talismán se expandió, iluminando el pasillo y haciendo retroceder la sombra un poco. Pero a la vez sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Podría mantenerlo a raya, o simplemente estaba prolongando lo inevitable. «¡Quiero a mi hija!», gritó, su voz resonando, su incertidumbre transformándose en furia. La Llorona se contorsionó como si reciprocara el dolor de Laura, aun cuando su sonrisa nunca desaparecía. «Entonces ven por ella, ven y busca a la que se perdió». Pero Laura sabía que si quería seguir adelante tenía que hacer un sacrificio. Debía romper el ciclo que mantenía unida a la Llorona con su hogar, y la única manera era enfrentarse al pasado, a los gritos silenciados por su propio miedo. Y así, mientras la risa se intensificaba, Laura dio un paso hacia esa esencia oscura encarnada ante ella. Un grito gutural la llamó desde las profundidades del abismo. «¿Estás lista para el viaje, madre?». La oscuridad se arremolinó a su alrededor, y en un instante Laura sintió cómo su corazón latía con la furia de 1000 tempestades. En su pecho el medallón ardía con fuerza. Sin embargo, no sabía lo que vendría tras esa decisión. ¿Qué precio tendría que pagar por el amor de su hija? ¿Y quién se llevaría la vida en ese enfrentamiento entre luces y sombras? La oscuridad se espesó, atrayendo a Laura hacia un abismo desconocido. Pasos titubeantes la llevaron más allá de la figura de la Llorona, que se retorcía con una risa sombría como si disfrutara del espectáculo. Las sombras danzaban a su alrededor y el medallón brillaba con fuerza,
iluminando los rincones oscuros que parecían respirar. ¿Crees que eso te protegerá? La voz de la Llorona se deslizó entre susurros cargados de malicia. El pasado nunca olvida. Las heridas de una madre nunca sanan. Y tú, querida, apenas estás comenzando a sentir el dolor. Laura sintió un escalofrío al recordar los días oscuros tras la pérdida de Sofía. Aquella vacío que había creído llenar con objetos, con recuerdos. Sabía que no solo luchaba contra la Llorona, sino contra la sombra de su propio sufrimiento. Con un gesto decidido, levantó el medallón, dispuesto a confrontar su propia verdad. «No me llevarás, no de esta manera», dijo con voz temblorosa, pero firme. La risa de la Llorona se transformó en un grito desgarrador que resonó por las paredes, como si aquellas mismas estructuras quisieran escapar de su presencia. «¿Y cómo lo harás, madre? ¿Con recuerdos?» En ese instante, cada juguete en el suelo comenzó a vibrar, atrayendo su atención. La muñeca rota, que aún conservaba un ojo de vidrio intacto, parecía casi viva, parpadeando en los destellos del medallón. Laura sintió que el llanto de su hija resonaba en el eco de aquel lugar. «¡Sofía!», gritó, y el sonido de su nombre rebrotó entre las sombras, como una plegaria desesperada. Las paredes respondieron, y una luz como la del medallón se alzó en el centro del pasillo. Era un camino hacia su verdad, una puerta que prometía conectar sus mundos. Pero la Llorona inmovilizó la luz con un movimiento de su mano, arrastrando todo de nuevo hacia la negrura. «No puedes regresar, Laura. Te traicionaste a ti misma. Solo preservas fantasmas». Laura sintió que el peso de sus palabras le quitaba el aliento. Cada lágrima que había contenido, cada recuerdo de su hija, todo lo que había ignorado en su dolor, ahora revoloteaba dentro de ella. Era como si la atmósfera se hubiera vuelto tangible, densa y pesada, absorbiendo su energía. Al borde de la desesperación, recordó el momento más puro que había compartido con Sofía. Cada risa, cada abrazo, con el medallón brillando intensamente, gritó: «Nunca olvidaré». Y esa declaración se transformó en un grito desbordado de amor y dolor. El brillo del medallón explotó en una luz cegadora, empujando a la Llorona hacia atrás, haciendo que su sonrisa se tornara en una mueca de enojo. «No puedes, Laura. Eres mía». El eco de su voz se coló en cada esquina del hogar, mientras las imágenes del pasado invadían el aire. Laura vio a Sofía reír y jugar, su risa resonando en sus oídos, un canto ahogado que comenzaba a ahogar el grito de la Llorona. Pero en ese instante de revelación, algo cambió. La figura espectral comenzó a fracturarse, como si estuviera siendo desgarrada por su propia desesperación. Y ahí, en medio del caos, un susurro profundo atravesó el aire. «Recuerda, hay más de lo que ves». Con el corazón latiendo en su garganta, Laura se dio cuenta de que el camino antes de ella apenas comenzaba a abrirse. Oscuras sombras empezaron a emerger de las paredes, siluetas desconocidas, rostros que parecían buscar tanto como ella. ¿La madre olvidada volverá a perderse?, preguntó una de esas sombras, su voz destilando una mezcla de dulzura y peligro. Laura se quedó paralizada. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de ella? Al instante la luz del medallón tembló, y una nueva ola de terror se abalanzó sobre ella. Era solo el principio. ¿Podría enfrentarse a lo que venía? ¿O el precio de su amor por Sofía sería más alto de lo que jamás imaginó? Un escalofrío recorrió la espalda de Laura al sentir que las sombras se acercaban. Su aliento se volvía pesado y su corazón parecía querer salirse de su pecho. Las siluetas ahora eran más definidas, y cada una llevaba consigo el peso de una historia oscura. Ella, empapada en miedo, intentó retroceder, pero el suelo parecía atraparla, las baldosas frías y pegajosas como si quisiéramos aferrarse a ella. «¿Qué deseáis?»,
preguntó con una voz temblorosa que apenas pudo sostener. Las criaturas continuaron acercándose, sus rostros eran etéreos y distorsionados, como un eco de los pesares que habían soportado. Algunos parecían seres humanos, otros grotescas caricaturas de lo que alguna vez fueron. «Libéranos», suplicó una figura con ojos vacíos. «Hace tiempo que hemos pagado nuestro precio». El tono era desgarrador, llevándola a pensar en su propia pérdida, en el engañoso precio que había creído tal vez necesario pagar para mantener viva la memoria de Sofía. El medallón en su mano comenzó a vibrar, resonando con el dolor que parecía envolver a las sombras. «Recuerda, Laura, tu amor por ella también te ha enlazado a nosotros», dijo otra sombra, una imagen de una madre con el rostro surcado de lágrimas. «Estamos perdidas, como tú». Laura sintió un tirón en su pecho, casi como si cada palabra resonara con un eco propio. ¿Puede el amor desfigurar tanto como sanar? Las sombras continuaron su acercamiento, un coro de susurros que la rodeaban. «¿Qué harás a continuación? ¿Qué quieren de mí?», gritó, luchando por mantener el control. Pero lo que más le aterraba era la respuesta implícita que ya comenzaba a comprender. Recordó los tiempos antiguos, todos los rituales, las advertencias de abuelas que hablaban de las almas perdidas en la oscuridad. «Tu amor», fueron las únicas palabras que emergieron de los labios de la figura de la madre. «Tu amor puede ser el sacrificio que nos libere o nuestro condenador». La Llorona, desde algún rincón, reía como un eco distante, saboreando cada instante de confusión y terror desbordado. Laura cerró los ojos, buscando en su interior la esencia de su amor por Sofía. Pero las visiones que llegaron no eran de alegría. Su mente se llenó de momentos dolorosos, lágrimas no derramadas, palabras no pronunciadas. Abriendo los ojos, se dio cuenta de que el camino de regreso a su hija no era simple. Cada sombra frente a ella era un recordatorio del amor y el sufrimiento universal que la unía a ellas. «Si mi amor te puede liberar, ¿qué tengo que hacer?». La voz de Laura salió más fuerte, atravesando el silencio que había pesado tanto. En ese instante, la vibración del medallón se intensificó, iluminando sus rasgos. Las sombras se detuvieron, expectantes. El aire se volvió pesado como si quedara en suspenso, como una pregunta a medio formular. Las sombras comenzaron a discutir entre ellas, sus murmullos alcanzando un clamor que reverberaba con ecos de esperanzas y agonías compartidas. «No podemos ser olvidadas, debe recordarse», gritó una figura en medio de la marea oscura. «Para liberarnos, debes sacrificar no solo tu amor, sino tus propios recuerdos». Las palabras crearon un nudo en el pecho de Laura, enfrentándola al dilema de si dejar ir a Sofía en su memoria significaría liberar a esas almas atormentadas. Podía verla sonriendo, los ojos brillantes y llenos de vida danzando en su mente, pero también podía sentir ese mismo amor desgastándose dentro de ella, amenazando con desvanecerse. Mientras el caos se intensificaba, un nuevo susurro llegó a sus oídos. «El pasado está entrelazado con lo que está por venir». Laura comprendía que la elección no sería evidente, que el futuro se tejía en las decisiones del presente. Con el medallón en alto, ella observó cómo las sombras retrocedían un momento, esperando el desenlace que ella decidiera. La risa de la Llorona resonó de nuevo, pero esta vez Laura no se sentía sola. ¿Qué pasaría si decidía lanzar su memoria a las sombras? ¿Podría ser Sofía la última conexión que necesitaba para enfrentarse a la Llorona y salvarse a sí misma? Y justo cuando la luz del medallón empezó a girar, todo se tornó negro, pero no en un vacío sin fin, sino en un camino marcado por las decisiones de Laura que la llevarían a un destino que jamás imaginó.
el viento gélido me un susurro. ¿Qué elegirás, madre? ¿Tu amor o tu propio olvido? La oscuridad se abalanzó sobre Laura como un manto, engullendo la luz de su medallón. El eco de risas lejanas y llantos desgarradores llenó el aire, y pese a la penumbra, pudo sentir cómo las sombras se movían con más libertad a su alrededor. El frío la atravesó, y mientras el silencio se cerraba nuevamente, ella se sintió atrapada en una nebulosa de recuerdos fragmentados. Un parpadeo la devolvió de golpe a la realidad. Ya no estaba frente a aquellas figuras espectrales, sino en un pasillo oscuro, con las paredes cubiertas de un moho húmedo que emanaba un olor agrio. Con cada paso, el crujir del suelo viejo parecía furioso, como si el tiempo mismo le reclamara el derecho de estar allí. «¡Sofía!», gritó, su voz resonando en la nada. Pero la respuesta fue solo un eco. Se sentía desorientada, como si cada dirección que tomaba la alejase más de su hija. En un intento de encontrar un punto de referencia, Laura tocó el medallón y una escalofríos la recorrió de nuevo, intensificando su deseo de liberarse de esa prisión de recuerdos. Al mirar hacia adelante, una sombra familiar se fue materializando lentamente. Era un contorno conocido, y su corazón se detuvo un instante. «¿Sofía?», preguntó con una mezcla de esperanza y terror. Pero mientras la figura se acercaba, las características de su hija eran distorsionadas, eclipsadas por un brillo oscuro. «No soy ella», susurró la sombra. Su boca se movió, pero la voz era fría y vacía. «Soy lo que queda de la niña que solías amar. Todo el peso de tus recuerdos la ha aplastado, y ella está atrapada en lo profundo de tu corazón». Laura sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era posible que su amor, que una vez había sido tan puro y fuerte, pudiera convertirse en cadenas que aprisionaran a Sofía. La figura continuó, sembrando dudas profundas. «Cada lágrima que dejaste de derramar la alejó más de ti, madre». «No, no puede ser», gritó Laura, sintiendo el absurdo de sus palabras caer sobre ella. Pero mientras endurecía su voluntad, las sombras se multiplicaron, danzando alrededor de ella, susurrando secretos oscuros. El sacrificio no solo implica un acto, sino el renunciamiento a lo vivido. Si deseas liberarnos, también debes renunciar a lo que una vez fue. Con el corazón acelerado, Laura empezó a recordar los días soleados que pasaba con Sofía, sus risas, los abrazos. También recordó las noches en que la culpa la había asfixiado, sintiendo que nunca había sido suficiente. Cada recuerdo, cada emoción se convirtió en una guerra dentro de ella. ¿Podría renunciar a esos momentos, borrar su propia existencia como madre para liberar a las almas atrapadas? Las sombras se tornaron más intensas, creando un peso palpable en el aire. «Hazlo, y todo será liberado. Tu amor puede romper las cadenas, o te unirá a nosotros por la eternidad», advirtieron, un eco de desesperación y esperanza. Laura sintió un sudor frío recorrer su frente. El pánico se apoderó de su cuerpo. El rostro de Sofía apareció en su mente, dulce y llena de vida. ¿Cómo podría olvidar? «¡No puedo!», exclamó, su voz cortante. La sombra se rió. «Entonces todo lo que amas se perderá». La Llorona se ríe en la distancia, esperando su cena. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía de rodillas. La risa de la Llorona resonó como un trueno, desmoronando su resistencia, atrapando a Laura entre lo que una vez fue y lo que podría ser. Las sombras la rodearon, ofreciendo una salida, pero a un costo que ella no estaba dispuesta a afrontar. Entonces un viento gélido comenzó a fluir a su alrededor, llevando consigo los murmullos agitados de las almas perdidas. Al fondo, el eco de su propia voz la eliminó, donde temía que se esfumara su propia verdad. El amor conlleva sacrificios,
pero ¿a qué costo? Y en ese instante, mientras la luz del medallón parpadeaba, una nueva figura surgió entre las sombras. No era el rostro deformado de la figura anterior, sino una silueta conocida, una figura que representaba lo que su corazón más anhelaba. «Laura, recuerda», clamó, pero no solo las sombras. En medio del caos, una aclaración entró en la mente de Laura. ¿Qué significaba realmente el amor? Y cuando tocara el medallón nuevamente, ¿desencadenaría una liberación o confirmaría su condena a la oscuridad? La risa de la Llorona cesó por un instante, como si el silencio temiese lo que estaba por venir. La decisión se aproxima y con ella un desenlace aún más terrorífico que el sacrificio que podría enfrentarse. ¿Qué harás ahora, madre? La eternidad aguarda tu decisión. Un destello de luz iluminó por un segundo la penumbra que rodeaba a Laura. La figura que apareció, familiar y deseada, se desvanecía y se reproducía como un recuerdo que se niega a ser atrapado. Sin embargo, el rostro de Sofía era ahora borroso, como si los años de sufrimiento habían dejado su huella en la esencia misma de su ser. ¡Sofía!, gritó Laura, extendiendo los brazos hacia esa luz titilante, pero la distancia parecía aumentar, como si el propio tiempo se burlara de su desesperación. ¡Vuelve! ¡No te vayas! El pánico se adueñó de su pecho, un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Las sombras, cómplices del horror, danzaban a su alrededor, arrastrando fragmentos de su corazón con cada susurro. ¿La quieres de vuelta? Entonces, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? La risa de la sombra resonó, burlona, penetrante. Laura sintió que su ser se desgarraba mientras se debatía entre el deseo de hallar la salvación y el miedo de perderse a sí misma. «Todo», exclamó, su voz firme, aunque llena de quiebras de miedo, «todo lo que tengo lo entrego por ella». La respuesta resonó como un eco de desesperación, no solo sus palabras, sino la entrega de su alma misma. El aire frío envolvió su cuerpo, y mientras la oscuridad se adensaba, un temblor recorrió las paredes del pasillo. Una luz tenue comenzó a surgir del medallón en su pecho. «¡Detente!», gritó una de las sombras. Sus ojos resplandecían como brasas en la oscuridad. «No entiendes lo que eso significa. Estás dispuesta a cargar con su peso, su dolor, su culpa. La luz puede no ser lo que esperas». Laura miró el medallón, ahora brillando con una fuerza que nunca había sentido. Se preguntó si la luz podría ser el camino hacia Sofía o si era un engaño del horror que la rodeaba. Justo entonces, un viento violento estalló, dispersando las sombras por un instante. Los murmullos se volvieron gritos, un coro de almas perdidas clamando por redención o venganza. «¡Madre!». La voz de Sofía resonó a través del torrente. Era firme, pero también cargada de miedo. Laura parpadeó, con lágrimas brotando, resonando en su interior el eco de los latidos de su hija. «No abandones nuestra historia por la culpa. El pasado no puede ser borrado, pero el amor puede trascender». En ese momento, Laura se sintió dividida, su amor como un faro y sus errores como anclas. Sintió la presión de todos esos recuerdos, todo el dolor, la angustia, todo lo que había hecho y dejado de hacer. El medallón pareció pulsar al compás de su latido, resonando con cada juramento de amor que le había ofrecido a Sofía. «¿Y si mi amor también te ha hecho daño? ¿Y si el sacrificio es...?» La voz de Laura se rompió, la emoción ahogando su pensamiento, mientras las sombras reían de nuevo. «Piensa, madre, una decisión errónea lo perderá todo». Las sombras comenzaron a acercarse, acechando, arremolinándose como un torbellino. Laura sintió cómo el terror se reanudaba, un frío que calaba sus huesos. Pero entonces recordó las historias que había escuchado de niña, sobre cómo el amor verdadero podía vencer a la oscuridad. Con una determinación renovada, levantó el medallón al viento gélido, desafiando a las sombras.
Si el amor es un sacrificio, lo aceptaré, terminaré con esto y buscaré a Sofía, aunque me cueste la eternidad. De repente, el medallón brilló intensamente, liberando una luz aparentemente blanda pero desgarradora. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero no sin luchar, intentando apegarse al miedo que Laura había alimentado durante años. La figura de Sofía se volvió más nítida. «Tú puedes hacerlo, rompe las cadenas». La voz de su hija resonó con una fuerza que la envolvió como un abrazo. Laura dio un paso adelante, sintiendo el peso de sus recuerdos, de su amor, decidir su destino. Y mientras la luz del medallón se intensificaba, un grito desgarrador estalló en el aire. «¡No te vayas!». La Llorona. El eco de su risa resonó en el frío, arrastrando sombras inquietas que temían la luz. Laura, finalmente, está a un paso de conocer su verdadero destino. ¿Será este el final de las sombras o solo el principio de un terror aún mayor? La luz era cegadora, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a sacrificar para salvar a Sofía? En el corazón de la oscuridad, su decisión se deslizaba entre el amor y el terror. Un abismo inexplorado. La luz del medallón se expandió, atravesando la penumbra como un faro en medio de la tormenta. Laura sintió cómo la energía la envolvía, empujándola hacia adelante, pero también cómo algo en su interior se desmoronaba. La desesperación y el deseo se entrelazaban, formando un nudo inquebrantable en su ser. Las sombras, ahora más furiosas que nunca, aullaban alrededor de ella. «¡Sofía, estaré contigo!», gritó con la voz quebrada, mientras el viento aullaba como un lamento que parecía venir de lo más profundo de su ser. La figura de su hija continuaba luchando por manifestarse cada vez más cerca, pero atrapada entre realidades, como un pájaro que intenta escapar de una jaula invisible. Pero la risa burlona de la sombra retumbaba en su mente. «¿Crees que el amor es suficiente para romper el ciclo? Has creado este tormento, madre. Ahora deberás enfrentarlo». Las palabras eran un eco de sus propios temores, un reflejo de la culpa que había atesorado. Era condena y advertencia al mismo tiempo, y la voz de Sofía comenzó a desvanecerse en el viento que olfateaba su sufrimiento. «No, tú eres mi razón. Nada de esto fue mi intención». Laura sentía que las lágrimas ardían en sus mejillas, pero la angustia pronto se transformó en una oleada de fuerza. Se aferró al medallón, sintiendo cómo su luz se intensificaba con cada latido, como si respondiera a su desesperada búsqueda de redención. El viento cesó un instante, y un silencio comparado a un grito de lo que había permanecido oculto reinó. Las sombras se detuvieron, advirtiendo un cambio en el aire. Laura escuchó un susurro entrecortado que parecía surgir de la tierra misma. «No estás sola». Un escalofrío la recorrió cuando la figura de Sofía se volvió más palpable, en un momento suspendido en el tiempo. Los ojos de Laura se llenaron de esperanza, mientras la intensidad del amor la empujaba a desafiar todo lo que la había mantenido prisionera. Se dio cuenta de que la lucha no era solo contra las sombras externas, sino contra los demonios que había alimentado en su interior. «Sofía, estoy aquí, solo tómame». La luz del medallón brillaba como una estrella en la noche más oscura, pero en ese instante de claridad, un grito desgarrador resonó, sacudiendo los cimientos de su voluntad. «¡No la tomes! ¡Es mía!». La figura de la Llorona se materializó, sus ojos dos abismos que devoraban la luz y el amor que Laura había liberado. El aire se volvió denso y el pánico asomó con fuerza. «La vida que deseas no es gratuita, Laura», siseó la criatura, su voz cargada de desdén. «El precio será tu alma, y el amor siempre tendrá un sabor amargo». Laura, presa de una oleada de miedo, respiró hondo. «Si eso es lo que tengo que pagar para reencontrarme con ella, lo haré», respondió,
temblando, pero con una resolución extraordinaria. La Llorona sonrió, como aliviando la carga que tanto había mantenido. Entonces, bien, madre, acepta el costo de tus decisiones y observa, se desvanecerá lo que conoces, y lo que siempre quisiste se convertirá en tu peor pesadilla. Las sombras comenzaron a reabsorber la luz, tragándola lentamente como un fuego que se extingue. Laura sintió que el medallón vibraba intensamente, y los ecos de las almas perdidas se volvieron más inquietantes. La figura de Sofía parecía acercarse, pero la Llorona también se deslizó hacia ella, como un remolino, acercando su rostro a Laura. ¿Lograrás salvarla? ¿O perderás todo de lo que alguna vez te aferraste? La voz de la Llorona ahora era lujuriosa, prometedora y aterradora al mismo tiempo. El corazón de Laura latía más rápido, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Todo lo que había amado y temido se desdibujaba en un abismo oscuro. En un susurro, la voz de Sofía emergió nuevamente, quebrada y esperanzadora. «Madre, no te rindas. El camino puede ser más doloroso de lo que esperas, pero el verdadero amor nunca cede». Con una brasa de coraje iluminando su ser, Laura se encontraba al borde de la decisión más aterradora de su vida. El sacrificio que debía hacer era un paso hacia la salvación o la condena eterna. En la penumbra creada por la Llorona, una última pregunta se deslizó en su mente. ¿Qué es lo que realmente está dispuesta a perder para poder rescatar a Sofía? Y así, la oscuridad que rodeaba a Laura parecía contener la respuesta a su tragedia, mientras el terror y la esperanza se entrelazaban en el aire denso. Laura sintió el abismo acercarse, la Llorona sonriendo con una satisfacción macabra, mientras la luz del medallón parecía desvanecerse ante el poder de la oscuridad. Su corazón latía con la fuerza de 1000 tormentas, cada golpe resonando con la desesperación de rescatar a Sofía. En ese instante recordó todas las risas, los abrazos y las promesas de amor que había compartido con su hija. El dolor de la pérdida la envolvió como una segunda piel, pero también encendió una llama en su interior. «No voy a dejarte ir», murmuró con voz temblorosa, sintiendo una alarmante oleada de valentía. «No puedo perderte otra vez». Fue un grito que retumbó, un eco desgarrador que atravesó la penumbra. La figura de Sofía titiló en la distancia, casi alcanzable, como un faro en medio de la tormenta. Las sombras se arremolinaban alrededor, desafiándola, pero Laura comprendía que no podía dejar que la Llorona continuara alimentándose de su desesperación. «Si lo que me ofreces es olvidar, no lo necesitaré. Mi amor es lo que me mantendrá en pie», exclamó, alzando el medallón aún con más firmeza. En ese momento, las sombras temieron su luz, retrocediendo un paso, abriendo un pequeño camino hacia la figura de su hija. «¿Ese amor puede realmente salvarte?», preguntó la Llorona. Su voz serpenteante se deslizó entre los murmullos del viento helado. «¿Estás dispuesta a sacrificar todo lo que creíste saber?». Laura sintió que el aire se tornaba espeso a su alrededor y la incertidumbre la embargaba. «Sí», contestó, sorprendida de su propia determinación. «Sacrificaré mi dolor, mi miedo, y estoy lista para enfrentar el pasado, porque el amor que tengo por Sofía vale más que cualquier sombra». Con esas palabras, el brillo del medallón se intensificó, convirtiendo el pasillo oscuro en un espacio de luz temblorosa, que bañaba cada rincón con su resplandor. La figura de Sofía se volvió más clara, como si la luz estuviera separando lo etéreo de lo tangible. Con cada latido, un recuerdo permanecía, un eco de risa que hacía que su corazón se acelerara. «Madre, ven», gritó Sofía, extendiendo su pequeña mano, como invitándola a cruzar la frontera entre lo real y lo perdido. Pero la Llorona no se detuvo. Su figura avanzó, susurros amenazantes en el aire. «Lo que estás haciendo es absurdo. Tu amor puede ser tu perdición, Laura.
A medida que renuncias a tus recuerdos, también desvanecerás a Sofía. ¿Quieres eso? No, respondió Laura con fuerza renovada. Empezó a caminar hacia Sofía. No puedo olvidarte, y no voy a permitir que las sombras desdibujen nuestra historia. Tu risa siempre será mi refugio, y tu amor será mi fuerza. A medida que avanzaba, las sombras intentaron atrapar su pie, tratando de arrastrarla hacia el abismo. Pero en su corazón ella ardía con la luz del medallón y un destello rebotó contra las paredes. Entonces comprendió que no necesitaba renunciar a nada, sino aprender a llevar el peso de su historia y transformarlo en amor. ¡Sofía!, gritó una vez más, extendiendo su mano, el corazón saltando. Aquel grito se convirtió en un llamado de esperanza que resonó en lo más profundo del alma de las sombras. La risa de su hija sonó de nuevo, cálida y llena de vida. ¡Juntas, mamá! ¡Siempre juntas! Sofía se abalanzó hacia ella y justo cuando sus manos se unieron, un estallido de luz brillante llenó el pasillo. La Llorona gritó, su forma desvaneciéndose entre las sombras, atrapada en su propio tormento. La luz del medallón iluminó todo y Laura se sintió elevarse como si una nueva vida fluyera a través de ella. Las sombras se desvanecieron, susurros en la nada, mientras ella y Sofía se abrazaban en medio de la resplandeciente claridad. No estaba sola en su lucha. «Todo estará bien», dijo Sofía, sonriendo mientras la luz envolvía a ambas. «Siempre estaré contigo. Tus recuerdos son nuestras raíces, mamá. Nunca los olvides». Laura se sintió liberada. En el abrazo de su hija, comprendió que el amor es también memoria, y que incluso en la oscuridad, ese amor nunca se extinguiría. Cargando su historia, dejaba atrás todo el peso del dolor, renovada. Mientras se alejaban de la penumbra, la Llorona quedó perdida entre las sombras, y el eco de su risa se desvaneció en el aire. Ahora, Laura entendía que su amor había sido más fuerte que el miedo. Un recordatorio eterno de que el verdadero sacrificio no solo era renunciar, sino aprender a recordar y vivir en la luz. Al salir del oscuro pasillo, la noche se desvaneció, y el amanecer traía consigo nuevas esperanzas. Sofía estaba de regreso junto a ella, y con su corazón repleto de amor, Laura estaba lista para enfrentar lo que vendría. «Ahora somos libres», exclamó Laura, y juntas caminaron hacia un futuro donde cada día brillaría con la luz de sus recuerdos compartidos. No obstante, en algún rincón sombrío, los ecos de antiguas leyendas continuaban. Pero esa sería una historia para otro día. Ahora ustedes, queridos amigos, cerremos este capítulo juntos. Si disfrutaron de esta montaña rusa de emociones, necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse más historias como esta. Hagan clic en el botón de like ahora mismo, ya que su apoyo alimenta nuestro contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Cuéntenos qué les pareció y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra familia. Su apoyo es vital.